Desarrollo de la unidad 24, el divorcio. Se ve el PPT, ¿verdad? Sí se ve. El divorcio. Dice, salud. El divorcio, etimología. Tu PPT. ¿Qué? Ah, ahí está. Eso. El divorcio, etimología. Pero espera, Sí. ahí no empieza. PPT. Acá empieza, pero Sistema dual. Ese. el divorcio y la separación jurídica de cuerpos tengo yo. El título. Sí. Este. ¿Y después? Y el siguiente dice el divorcio. ¿Y ese? Sí, ese. Y ese tipo. Ah, sí, está bien. El divorcio, etimología. Perdón porque te equivocaste. Perdón, Te perdono. perdón, Nayara, porque te equivocaste. Bueno. El divorcio, etimología. Proviene del latín divortium y divorciar significa separar, apartar personas que vivían en estrecha relación. O sea, eso Lo que es, te dice su señora. sí, es bastante sencillo, ¿verdad? Divorciar es separarse, es disolver esa comunidad que existía, ¿verdad? Eso en cuanto a su etimología. El concepto general es la disolución matrimonial dictada por el Poder Judicial, que puede ser por separación de cuerpos y por extinción del vínculo matrimonial. O sea, una cosa es la separación de cuerpos, cuando se rompe esa obligación de la cohabitación, y otra cosa es la extinción del vínculo matrimonial, que es ya el divorcio propiamente dicho, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, o sea, hay que tener muy en cuenta eso. Esta es. Sí, vamos a mirar ahora. Dice, división. Está el divorcio ad vinculum, denominado también verdadero divorcio. Disuelve el vínculo matrimonial y autoriza a los cónyuges divorciados que contraigan nuevas nupcias. Este es el divorcio que nosotros conocemos, ¿verdad? El divorcio, la modalidad de divorcio que nosotros realmente que es la más común de todas, ¿verdad? Cuando se disuelve el vínculo matrimonial y vos te podés volver eventualmente a casar. Siempre hablando en términos jurídicos, ¿verdad? Cuando te casas otra vez por civil, ¿verdad? Y luego está el divorcio quad actorum, dice, ¿verdad? Este no produce la ruptura del vínculo, pero hace cesar el deber de cohabitación. Recordemos que en el matrimonio, que vamos a ver enseguida, es una obligación, es un deber la cohabitación. Yo tengo que vivir bajo el mismo techo con mi pareja. Y si no, tengo que pedir permiso. Pero la obligación la regla es que tengo que vivir bajo el mismo techo. Bajo la modalidad del divorcio quad actorum o quod actorum, este divorcio no se rompe el vínculo. Lo único que se rompe es el deber de cohabitación que impone el matrimonio y mantiene los derechos y obligaciones propios del matrimonio, como los alimentos y derechos sucesorios, entre otros. Entonces, ahí tenemos las dos clases de divorcio. Dice el PPT, nuevamente, consiste en la disolución del vínculo matrimonial decretado por sentencia judicial. Y acá tenemos el sistema dual, ¿verdad? Que es lo que acabamos de leer. Separación de cuerpos y el divorcio vincular. Paraguay sigue el sistema dual. En principio se admitía solo la separación de cuerpos. El principio de la indisolubilidad del vínculo. A partir de la ley 45/91 se admite también el divorcio vincular y ambos regímenes subsisten actualmente en la práctica. Una pregunta mía fue, ¿y por qué antes no existía el divorcio vincular? ¿Por qué antes no había eso? En el año 92, antes de la constitución del año 92, Paraguay era la religión oficial de la República del Paraguay era la católica apostólica romana. Como la religión católica apostólica romana no admite la figura del divorcio, o al menos a ese momento no la admitía, entonces por una cuestión de congruencia, tampoco la ley admitía la figura del divorcio vincular, solamente la de separación de cuerpos. Por ese motivo, por lo menos, yo puedo decir que no existía antes el divorcio vincular. Ya cuando en la Constitución del año 92, ¿verdad? O después de la dictadura,
mejor dicho, ¿verdad? Paraguay, o sea que el Estado paraguayo es declarado un Estado laico, ya no es la religión católica la oficial, entonces a ella se admite la figura del divorcio vincular. Un poquito de historia. Entonces se admite también el divorcio vincular y ambos regímenes subsisten. O sea, yo puedo solicitar o el régimen de separación de cuerpos, ¿verdad? O el divorcio vincular. Ambos, los dos, como se suele decir, ¿verdad? Puedo solicitar. Ambos los dos. Si se pide el divorcio vincular directamente Ya se da la separación de cuerpos. O sea, exacto, exacto, muy importante. Si se solicita el divorcio vincular, se rompe todos los vínculos, ¿verdad? Y por lo tanto también se rompe la obligación de cohabitación, ¿verdad? Pero si se rompe, si se realiza la separación de cuerpos, sigue existiendo un vínculo, ¿verdad? Y acá hablábamos nosotros, que es lo que recién le estaba leyendo, ¿verdad? Los derechos sucesorios se mantienen, el deber de alimento se mantiene, ¿verdad? Todo eso se mantiene. Pero lo único que se rompe en el divorcio quatatorum es nada más que el deber de cohabitación. Es lo único que se rompe. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver puntualmente, y voy a mover el PPT, antes de que me digan algo. La separación judicial de cuerpos. Un ratito, voy a admitir a alguien. Separación judicial de cuerpos. Consiste en la cesación del deber de cohabitación. Reitero, la cohabitación es un deber matrimonial entre los cónyuges, donde queda subsistente el vínculo y los otros deberes. O sea, solamente lo que cesa es el deber de cohabitar. Eso en la separación judicial de cuerpos, derivados de la unión matrimonial. Por tanto, ninguno de los cónyuges se haya legalmente habilitado para contraer nuevas nupcias. O sea, si yo estoy casado con Emma y solicito la separación judicial de cuerpos, yo no me puedo volver a casar. ¿Por qué? No estoy habilitado. ¿Por qué? Porque sigue el vínculo. Lo único que cesa es la obligación de cohabitación. Es lo único que cesa. Sí, exacto. Y acá hay dos tipos de separación judicial de cuerpos, otra vez, como una subdivisión. Está la separación por mutuo consentimiento, o sea, los dos ya no nos podemos ver, ¿verdad? De común acuerdo entre los cónyuges y sin causa, hay un mutuo consentimiento. Y la separación con invocación de causa, separación contenciosa y por causales establecidas en la ley. Hay causales, creo que hablábamos, vamos a ver las causales, hablaba de la peligrosidad, qué sé yo, hay algunas causales que eventualmente van a ser la justificación para solicitar la separación judicial de cuerpos si es que no hay un mutuo consentimiento. En ambos casos, en ambos tipos de separación judicial de cuerpo, el efecto jurídico es la cesación del deber de cohabitación. Eso es lo central, es lo que se busca en la separación judicial de cuerpo, que se extinga, que cese ese deber de cohabitación. Nada más que eso. Acá dice Te escucho. divorcio por mutuo consentimiento, requisitos, no hay plazo para petición. Ahora nosotros estamos en la separación judicial de cuerpos. ¿Sí? Vamos a transgredir el divorcio. Artículo 167. Solo podrán solicitarlo los que hayan llevado 2 años de vida marital y los menores emancipados 2 años después de cumplir la mayoría de edad de ambos esposos. Señora. Perdón. Acá está. Entonces, cuando hablamos de la separación por mutuo consentimiento, ¿cuáles son los requisitos? 2 años de vida marital y en caso de menores emancipados, 2 años de cumplida la mayoría de edad, o sea, los 20 años, para el caso de los menores emancipados. ¿Cuál es el procedimiento? Esto es cuando hay mutuo consentimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Trámite por procedimiento especial, audiencia por separado, homologación del acuerdo por ratificación. ¿Por qué habla de acuerdo? Porque hay un mutuo consentimiento. Por eso. Se rechaza por retractación o guardar silencio. ¿Qué es la retractación? Cuando yo me arrepiento, cuando yo me retracto. Exactamente, porque
¿Cuál es el factor común acá en la separación por mutuo consentimiento? El consentimiento. Si yo me retracto de la separación por mutuo consentimiento, entonces ya no es válida. Se rechaza por eso. O por guardar silencio. Eso en caso de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento. Cuando hay una invocación de causa, ¿cuáles son los requisitos? No hay plazo para peticionarse. ¿Por qué no hay plazo? ¿Por qué varía ese plazo de 2 años y demás? Porque acá hay una causa, entonces no hay plazo. Se entiende que puede suceder algo y eso no necesita plazo. Y ahora vamos a ver las causales establecidas en el artículo 170. Y vamos a leer el artículo 170 para ver cuáles es lo que son las causales, ¿verdad? Pues tiene que haber causa, pues. Dice, la separación de cuerpos podrá ser demandada por cualquiera de los cónyuges por las siguientes causas. Recordemos, yo estoy casado con Emma acá. Yo estoy casado. El adulterio, o sea, Emma me puso los cuernos. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, intentó matarme. Y el homicidio frustrado, sea como autor o como cómplice. ¿Se acuerdan ya? Esto de cómplice no hace falta, ¿verdad? O sea, Emma le dejó entrar a un tipo para que me liquide. En ese caso, es una causal, ¿verdad? Para solicitar la separación de cuerpo. No hace falta que pasen ni 2 años, ni 2 meses, ni 2 días. Ocurre esto, es una causal. La conducta deshonrosa o inmoral de uno de los cónyuges o su incitación al otro al adulterio. Esto es bastante subjetivo, ¿verdad? Conducta deshonrosa, inmoral. Si Juan, por ejemplo, demasiado quiere hacer un trío, María Paz no quiere. No quería decir eso, ¿verdad? Pero viene por ahí esa mano, ¿verdad? Pero algo así, estas cosas así complicadas que ahora se dan, ¿verdad? Las cosas de los jóvenes. La prostitución, por ejemplo, no sé, yo le quiero prostituir a mi señora, u otros vicios y delitos, dice, ¿verdad? Que abra OnlyFans. Que ahora OnlyFans, ¿para qué? Enamorar, Pero ahí vas a hacer plata, mi rey. Ahí tenés que dejarnos ahí, total, comunidad de bienes gananciales, mi rey. Te conviene. Bueno, la sevicia, los malos tratamientos y las injurias graves. Todo esto son causales. No sé qué es la sevicia. ¿Alguien puede googlear qué es la sevicia? No. Servicio no es malos tratos, ¿no? Sí, pero ¿qué es puntualmente el sevicio? La sevicia. Nunca escuché esta palabra. El abandono voluntario y malicioso. Incurre también el abandono del cónyuge que faltare a los deberes de asistencia para con el otro. Crueldad excesiva. Crueldad, o sea, cuando yo soy cruel contigo, esa es una causa. Malos tratos. Malos tratos. O que condenado a prestar alimentos se hallare en mora por más de 2 meses consecutivos sin justa causa y el estado habitual de embriaguez del acuerdo. O del uso reiterado de drogas estupefacientes cuando Por hiciere... razón, lo que muchísimas veces te divorciaste, Soso. Sí, por borracho. O uso reiterado de drogas estupefacientes cuando hicieren insoportable la vida conyugal. O sea, estas son las causales, ¿verdad? Cuando hay una causa, ¿verdad? Si le pusiste los cuernos, si le quisiste matar, si hay conductas deshonrosas, adulterio, prostitución, alcoholismo, drogadicción, malos tratos, abandono. Todas estas son causales que no requieren un plazo establecido. ¿Cuál es el procedimiento? Proceso de conocimiento ordinario, presentación individual por el cónyuge afectado. O sea, si Emma me quiso matar a mí, yo tengo que irme y mostrar eso, ¿verdad? Por una de las causales previstas, que es lo que acabamos de leer, una medida cautelar y alimentos antes de la sentencia. O sea, ante la medida cautelar va a ser alguna especie de restricción, ¿verdad? Que tiene que estar a no menos de 500 metros, algo así, ¿verdad? Y las pruebas, no se admite la confesión y el testimonio de ascendientes y descendientes. Claro, si yo me pongo de acuerdo con mi papá o con mis hijos para que vayan y digan eso, no es muy creíble seguramente. Entonces se necesita que terceras personas actúen en calidad de testigos para dar fe del abuso del cual yo soy víctima, ¿verdad? Si Emma es una borracha, ¿verdad? Entonces En yo este no, caso al revés. claro, y yo quiero alegar como causal eso. Yo me pongo más de acuerdo con mi mamá y con mi hija y decir más que tu mamá es una borracha y es una causal de separación de cuerpos, ¿verdad?
Entonces, por eso es que se requiere que otras personas sean los testigos calificados. Entonces, tenemos dos tipos de separación de cuerpos, por mutuo consentimiento y con invocación de causas. Cuando hablamos del mutuo consentimiento hay un plazo de 2 años y en el caso de los menores, tras 2 años de haber cumplido la mayoría de edad. Sí, menores emancipados, ¿verdad? Y en el caso de cuando hay una justa causa, no hay plazo. Y las causas están en el artículo 170. Las causas son bastante, vamos a decir... Más abajo está en tu PPT, querido. Acá está. Gracias. Eso se llama pasivo-agresividad, se llama eso lo que acaba de hacer Nayara. Te he dicho, hermana Nayara, vos sabés que yo te quiero. El adulterio, acá todo lo que leí, ¿verdad? La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, la conducta deshonrosa, la sevicia, los malos tratamientos, el abandono voluntario, el estado habitual de embriaguez. Todos estos son causales, eventualmente, para una separación de cuerpos con causa, valga la redundancia. ¿Señora? Sí, ahora vamos a llegar ahí. Efectos. Esto tiene un efecto jurídico. En cuanto a los cónyuges, no cesa el vínculo matrimonial. ¿Por qué no cesa? Porque no es un divorcio vincular. Es una separación judicial de cuerpo nomás. Exactamente. Cesa el deber de cohabitación. Para eso es lo que se busca la separación de cuerpo. Cesa el débito conyugal. ¿Qué es el débito conyugal? Es una forma muy elegante de decir que es el... ¿verdad? El frutifantástico. Subsisten los derechos y deberes de respeto, fidelidad, protección, etc. Subsisten los derechos y deberes. Cesa el uso del apellido del marido. O sea, la mujer ya puede dejar de usar, puede prescindir de eso. Derecho alimentario a favor del cónyuge declarado inocente. O sea, claro, si hay una causa de adulterio o si Emma me intentó matar a mí y yo solicito, con un resaltador, y yo solicito la separación judicial de cuerpos, yo soy el inocente, ella como me quiso matar. Entonces yo tengo derecho a solicitar alimento. Y alimento no es solamente comida, es todo lo necesario para que yo pueda subsistir. Comida, habitación, ¿verdad? Vestimenta, todo eso. Derecho hereditario a favor del cónyuge declarado inocente. O sea, yo tengo derecho a la herencia en caso de que ella se muera, si es que yo soy inocente. Pérdida de derechos patrimoniales según capitulaciones para el cónyuge declarado culpable. O sea, en el mismo caso, Emma me quiso matar y yo solicito la separación judicial de cuerpos. Porque hay una causa, me quiso matar, intento de homicidio. Entonces, en este caso, Emma, si es que yo me muero, pierde los derechos patrimoniales. Porque ella es declarada culpable. Si es que ella es declarada culpable. Estos son los efectos en cuanto a nosotros que somos los cónyuges, ¿verdad? Hasta ahí me van siguiendo. Es bastante, ¿verdad? No hay mucha complicación. ¿Puedes repetir el último pérdida de derechos patrimoniales? Sí. Vos perdés, si vos me quisiste matar a mí, nosotros estamos casados, y vos me quisiste matar a mí, entonces yo sobreviví y solicito la separación judicial del cuerpo con una causa justa, ¿verdad? Hago todo el procedimiento. Entonces, si yo me muero, eventualmente, vos perdés los derechos patrimoniales según los derechos patrimoniales que vos tengas sobre mí, porque vos sos culpable. ¿Entiendes? O sea, de ver alimento y eso. O sea, o si vos necesitas alimentos, a mí el juez no me puede obligar a que yo te preste alimentos. Pues. ¿Entendés? Si vos le decías al juez, señor, yo no me puedo mantener, necesito que él me ayude. No, vos fuiste declarada culpable. Él lo tiene de ver alimentos hacia vos. Eso es. Pérdida de derechos patrimoniales. Señora. Pérdida de derechos patrimoniales según capitulaciones. Eso también puede ser de que usted, vos te morís y a mí no me pertenece nada de los bienes. Yo, sí. Porque yo fui culpable de adulterio o de intento de homicidio. Entonces, no me corresponde nada porque soy culpable.
Yo creo que está eso, yo creo que vamos a llegar ahí. Ese es derecho hereditario y pérdida de derechos patrimoniales es pérdida de las utilidades o beneficios que le correspondieran en Ah, la ok. convención matrimonial. Entonces hago una precisión ahí. Vamos a dar un ejemplo. Eh, Nosotros estamos casados bajo el régimen de comunidades gananciales. Y yo solicito, como que Emma me quiso matar, yo solicito la separación de cuerpos, ¿verdad? En este caso, Emma pierde el derecho a recibir su parte como producto, si es que existe un divorcio posteriormente, ¿verdad? En cuanto a la repartición de los bienes gananciales, pérdida de derechos patrimoniales, porque ella es declarada culpable. Acordate que todavía no hay divorcio, Sí, todavía no hay divorcio, solamente hay pero separación de cuerpos nomás. sí, yo sé, pero ella pierde derechos patrimoniales. Vamos a ver, vamos a mirar por un artículo. Yo sé que en el artículo va a decir esto. Espérame, un ratito más quiero llegar ahí, porque yo sé que dice ¿Cuál, cuál es? la pérdida de derechos matrimoniales. ¿Qué El artículo es? artículo 174. Acá está. Leo un ratito esto para esclarecer. En los casos previstos del artículo 170, o sea, todas las causales esas que vimos, la sentencia se pronunciará sobre la culpabilidad de uno o ambos cónyuges, porque también los dos se pudieron haber querido matar. El esposo inocente conservará los derechos inherentes a su calidad de tal que no sean incompatibles con el estado de separación. El culpable incurrirá en la pérdida de las utilidades o beneficios que le correspondieren según la convención matrimonial. ¿Cuáles son, pregunto yo, las utilidades y beneficios que le correspondieren según la convención matrimonial? El deber de alimentos, que nosotros decíamos dentro de la separación de cuerpos. No se extingue el deber de alimentos, eso decíamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ella pierde el derecho a recibir alimentos por parte mía. Pierde el derecho. ¿Por qué? Porque ella es culpable, ella me quiso matar. Entonces, yo solicité la separación de cuerpos con justa causa. Entonces, ella pierde, porque yo pues como esposo tengo el deber de prestarle alimento y ella también a mí. Pero ella pierde el derecho porque ella me intentó matar. De recibir. Solo tendrá derecho a pedir alimentos al otro si careciere de recursos para su manutención. Esa es la salvedad. Si ella carece, y acá hago esta es la precisión que quería hacer. Si ella carece de bienes para mantenerse a sí misma, esa es la salvedad. Pero la regla es que ella pierde el derecho patrimonial. ¿Está bien? Si ella puede mantenerse tranquilamente, ella no tiene por qué pedirme a mí. Ella perdió ese derecho porque intentó matarme, incurrió en una causal que está prevista en el artículo 170. Pero si no tiene cómo mantenerse, ahí sí, eventualmente puede pedir alimentos. Pero tiene que probar eso. Eh, Eso en cuanto a tu consulta, Nayara. Para, para, para esclarecer un poco ahí, para hacer una puntualidad, ¿verdad? Porque el derecho patrimonial, entiendo que porque el derecho hereditario sería en todo caso lo que yo dije hace rato, que es lo que borro de mi explicación, ¿verdad? Acá estamos hablando solamente del deber de alimentos que se deben los esposos. Ese deber es que eventualmente pierde el culpable en caso de adulterio, intento de homicidio, prostitución, alcoholismo, drogadicción, ¿verdad? Esa persona culpable pierde el derecho. Eso es en cuanto a los cónyuges. En cuanto a los hijos, en el relacionamiento y los alimentos. Dice intervención del juez de la niñez y la adolescencia para fijación. Y acá tengo que leer el artículo 175. Existiendo hijos menores, se remitirá copia de las actuaciones al juez tutelar una vez dictada la sentencia que haga lugar a la separación. O sea, en este caso actúa el juez, no hay una disposición fija, no hay algo establecido. Solamente dice que el juez va a actuar una vez que se dicte la sentencia que haga lugar a esa separación de cuerpos. Ahí se va a decidir qué va a pasar con los hijos. Eso es en cuanto a los efectos de la separación de cuerpos, ¿verdad? Respecto a los hijos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Emma, me seguís? Rafa, ¿vos estás grabando? Buena pregunta. Sí, estoy grabando. Estoy Bueno, grabando. Bueno,
Ahora vamos con la cesación de la separación judicial de cuerpo. O sea, este régimen, o perdón, mejor dicho, esta separación judicial de cuerpos también puede cesar, puede terminar. La reconciliación de los cónyuges hace que se restituya la relación jurídica del matrimonio. O sea, Emma me puso los cuernos y yo solicité la separación judicial de cuerpo. Pues después bueno, hablamos y nos reconciliamos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, eventualmente se restituye la relación jurídica del matrimonio. Vamos a leer para eso el artículo 176. Los cónyuges podrán, de común acuerdo, hacer cesar los efectos de la sentencia de separación con una expresa declaración al juez o con el hecho de la cohabitación. O sea, yo puedo o irme con ella a declarar ante el juez, señor juez, nos reconciliamos, o directamente vivir juntos. En ningún caso, la reconciliación perjudicará los derechos adquiridos por terceros durante la separación o antes de ella. Cuando habla de derechos adquiridos por terceros, seguramente se ha de referir a la enajenación de bienes o algo así. No sé a qué se ha de referir puntualmente, che. Tu papá está despierto. Yo creo que se refiere, no sé si te experto, a, por ejemplo, si pediste prestación de alimentos para tu hijo o para algo, eso ya no se te restituye. Creo que es eso. Pero, ¿puedo ver si está Ok, sí, tenés razón. Acá lo que dice Paloma creo que es cierto. ¿Qué pasa, verdad? Yo estoy casado con Emma y yo solicito, porque Emma me quiso matar, solicito la separación judicial de cuerpos. Nos separamos. Y aparte de eso, otra vez, yo le demando a Emma por prestación alimentaria para los hijos que tenemos en común. Y esa prestación alimentaria se da en el marco de nuestra separación. Nosotros estamos separados de cuerpos, entonces yo solicito la prestación para los alimentos de los hijos, porque ella no está pasando la plata para la criatura. Ese es un derecho adquirido por un tercero, que es el hijo. Entonces, si nosotros volvemos a reconciliarnos, eventualmente, ese derecho del hijo se mantiene. No es que ese derecho se va a extinguir o algo así porque ya estamos juntos. No, ese derecho que adquirió el tercero se va a mantener. ¿Está bien? De ejemplo es lo que nos contó Tere. Sí, sí, iba a mencionar eso, pero me dije, no, ya no me voy a decir. Pero sí, es el claro ejemplo, ¿verdad? Cuando hay una reconciliación, si existe una prestación en el medio, esa prestación sigue. No importa que te hayas reconciliado, esa prestación tiene que cumplirse, pues está ordenada por un juez. Entonces, esos son los derechos adquiridos por terceros, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que saber más que la reconciliación o la cohabitación es el instrumento para poder cesar la separación judicial de cuerpos, ¿verdad? Y eso tiene que declararse delante de un juez, ¿verdad? Seguimos. Ahora bien, todo esto de lo que hablamos es la separación judicial de cuerpos. ¿Qué es lo importante saber acá? La separación judicial de cuerpos es solamente al efecto de cesar la obligación de la cohabitación. No extingue no extingue el vínculo matrimonial. Todo lo que sea, todos los otros, acá quiero leer esta parte porque me olvidé. Todas las otras, ¿dónde estaba? Acá está. Todos los otros deberes están plenamente vigentes, ¿verdad? fidelidad y eso? Sí, fidelidad, alimentos, todo eso sigue vigente, ¿verdad? Ninguno de los dos puede volver a casarse una vez que tiene la separación judicial de cuerpos. Lo único que se rompe o sea, que lo único que cesa es el deber de cohabitación, nada más. Dos formas de solicitar la separación judicial de cuerpos: por mutuo consentimiento o con invocación de causa. ¿Cuáles son las causales? Vimos todas estas cosas que le puede hacer a tu pareja: matar, intentar matar, drogadicto, alcoholismo, tratarle mal, prostitución, adulterio.
Los efectos: no cesa el vínculo, solamente la cohabitación cesa. Y obviamente la obligación de mantener relaciones íntimas, ¿verdad? Los derechos y deberes de respeto y fidelidad y protección siguen, ¿verdad? La mujer puede dejar de usar el apellido del varón, ¿verdad? Y el derecho alimentario a favor de la cónyuge sigue, del inocente. El derecho hereditario a favor del cónyuge declarado inocente también sigue, ¿verdad? Del inocente en cuanto a las causales, ¿verdad? Si la separación judicial de cuerpos se da por una causal que está descrita en el artículo 170, el que ocasionó el daño es el culpable. Entonces, en ese caso, pierde el derecho. Por eso dice abajo, pérdida de derechos patrimoniales, según capitulaciones del cónyuge declarado culpable. Y uno es tras 2 años y otro no hay plazo. Ah, sí. En la separación judicial de cuerpo, que es por mutuo consentimiento, tienen que pasar 2 años de vida matrimonial o 2 años de los emancipados que hayan contraído matrimonio después de cumplir la mayoría de edad. O sea, a los 20 años recién ellos pueden solicitar la separación judicial de cuerpos. Eso es lo importante saber. Ahora vamos a ver el divorcio vincular, que es esta sí, señora. Suazo, ¿podrías explicar esa parte que dijiste de la separación de cuerpo por mutuo consentimiento? Hablaste de un plazo y no sé a qué te referís. Sí. Si yo me casé con Emma, despertate, Emma. Si yo me casé con Emma, ¿yo puedo solicitar la separación judicial de cuerpos de manera voluntaria con Emma? La respuesta es sí. Solamente que tienen que haber pasado como mínimo 2 años de nuestro matrimonio. O en el caso de que nosotros seamos menores de edad, y como viste que vos a partir de los 16 años te podés casar con la autorización de los padres. En ese caso, tenés que esperar 2 años después de haber cumplido los 18 años. O sea, como mínimo, si es que te casaste a los 16 años con la autorización de tus padres, a los 20 años recién vas a poder solicitar la separación judicial de cuerpos. Eso en cuanto a los plazos. Gracias. Ok, ahora seguimos entonces con el divorcio vincular. Dice, consiste en la disolución del vínculo matrimonial. Acá sí se rompe el vínculo matrimonial. Acá sí se rompe todo. Una solución legal frente a los conflictos conyugales, pudiendo los cónyuges readquirir la actitud nupcial. O sea, si yo estoy casado con Emma y nos divorciamos, ¿verdad? Vincularmente o a través del divorcio vincular, entonces eventualmente Emma o yo podemos volver a contraer nupcias. Una vez decretado el divorcio por sentencia judicial. Hay 2 tipos, otra vez, de divorcio vincular. 2 tipos. Por mutuo consentimiento y el divorcio con invocación de causa. El divorcio por mutuo consentimiento dice de común acuerdo entre los cónyuges y sin causa. O sea, yo me pongo de acuerdo con Emma, ¿sabes qué, Emma? Ya no podemos vivir juntos. Vamos a divorciarnos, vamos a romper todo vínculo matrimonial. Entonces me pongo de acuerdo con ella para divorciarme vincularmente de ella. O el divorcio con una invocación de causa, similar a lo que era la separación judicial de cuerpo con causa. Es un trámite también contencioso por las causales establecidas en la ley. En ambos casos se llega a la disolución del vínculo. En ambos casos el vínculo se rompe, se disuelve. En realidad se disuelve el término correcto, se disuelve. ¿Cuáles son los caracteres del divorcio? Vincular. Está regulado por la ley 45/91 y su modificatoria ley, la 5422/15. Eso es su primer carácter. La demanda de divorcio lleva implícita la demanda de disolución y liquidación de la comunidad de bienes. ¿Qué quiere decir implícita? Que la demanda de divorcio ya trae de por sí adentro, incorporada por defecto, por así decirlo, la demanda de disolución y liquidación de la comunidad de bienes. ¿Por qué? ¿Por qué trae por defecto eso adentro? Porque ahí termina el vínculo, se rompe todo. Entonces, en ese momento
también hay que disolver la sociedad conyugal, la comunidad de bienes. El mismo juez deberá entender en ambos juicios. O sea, son dos juicios. Uno es para la disolución, o sea, para el divorcio, y el otro es para la disolución y liquidación de la comunidad de bienes. Los dos juicios. La acción de divorcio debe iniciarse en el domicilio conyugal ante el juez de la primera instancia en lo civil y comercial del turno. El Ministerio Público es parte esencial en todo el juicio de divorcio. Estos son los caracteres del divorcio vincular. ¿Qué te pasa, Emma? ¿Tenés sueño? Y lávate en la cara. Lávate la cara. Eso te va a despertar. Que tome café. No tenés café. Si no quiere. ¿No querés café? ¿Y no querés Chocolate. chocolate? ¿No querés? No me da más o menos eso. Ah. Bueno, y acá vamos a ver la diferencia fundamental con la separación judicial de cuerpos. Esto creo que ya está bastante claro, pero igual es importante porque esto va a sacar en el examen sí o sí. El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y habilita a los cónyuges a contraer nuevas nupcias. No se limita al cese del deber de cohabitación, ¿verdad? Porque en la separación judicial yo solamente el cese del deber de la cohabitación y del débito conyugal lo que termina, ¿verdad? Ya no vivo con mi pareja y tampoco estoy obligado a tener relaciones íntimas, ¿verdad? En el divorcio se rompe todo el vínculo, todos los bienes, todo, ya no hay vínculo, yo me puedo volver a casar si quiero. En la separación de cuerpos no me puedo volver a casar hasta que me divorcie vincularmente de esa persona. Y acá vamos a ver los dos tipos de divorcio. También, al igual que la separación judicial de cuerpo, es por mutuo consentimiento o con invocación de causa. Exactamente igual. En el caso del mutuo consentimiento, ¿cuáles son los requisitos? Peticionarse, ir a pedir. No hay plazo para peticionarse. O sea, yo me puedo casar contigo hoy, 31 de mayo. Mañana podemos divorciarnos si queremos. Si estamos los dos de acuerdo. Así. Y mañana nos divorciamos otra vez. Caso de menores emancipados tras cumplir la mayoría de edad de ambos cónyuges. Acá está una diferencia con la separación judicial de cuerpo. Sí. Exactamente. ¿Qué es lo que decíamos en la separación judicial de cuerpos? Que los que se casaron antes de los 18 años tenían que esperar a 2 años después de cumplir la mayoría de edad para poder solicitar la separación judicial. En el caso del divorcio por mutuo consentimiento, ellos pueden ya, tras cumplir la mayoría de edad, solicitar el divorcio. O sea, cumplen los 18, ya pueden solicitar el divorcio. Si se casaron a los 16, a los 18 ya pueden divorciarse. Si se casaron a los 17, a los 18 ya pueden ya divorciarse. Eso en caso del divorcio por mutuo consentimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Trámite por procedimiento especial, presentación conjunta, porque obviamente están por mutuo consentimiento, audiencia por separado, homologación del acuerdo, porque van por consentimiento, por ratificación. Ratificar quiere decir confirmar. Yo ratifico que me quiero divorciar de esta persona. Se rechaza por retractación. ¿Qué es la retractación? Decíamos, por el arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué? No me quiero divorciar al final. Siempre cuando hablamos del mutuo consentimiento. Ahora, cuando hablamos de la invocación de causa, similar a lo que decíamos en la separación judicial de cuerpo, hay causales establecidas en el artículo 4 de la ley 45/91. Seguramente está acá esto. Vamos a leer las causas antes que... ¿verdad? Causales de divorcio. Artículo 5 de la ley 45/91, modificado por la ley 54/22/15. Cometer un hecho punible, ya sea como autor, partícipe o instigador. Nos hace acordar a derechos penales, ¿verdad? Contra el otro cónyuge o de los hijos, sean o no comunes. O sea, si yo le intento matar a mi señora, o si le intento matar a mi hijo, o a mi hijastro. ¿Eh? Eso es lo que dijo, porque Sí, hay algunas cositas que son similares. Instigar al otro cónyuge a cometer hechos punibles. O sea, si yo le digo, che, Emma, anda pues robar el banco. Eso. Realizar injurias graves contra el otro cónyuge, la que se entiende como toda acción u omisión imputable
que ofendiere directo e indirectamente al otro en sus afectaciones legítimas de marido o mujer, ¿verdad? Yo le trato a mi señora, y perdón por la palabra, ¿verdad? Delante no puedo decir palabras fuertes porque ya subí a YouTube, ¿verdad? Pero tratarle mal, ¿verdad? Muy mal. La interdicción declarada judicialmente. Ah, mira un poco. ¿Por qué la interdicción? Pregunto. ¿Por qué la interdicción es una causal? El interdicto. Se está durmiendo, se está durmiendo. Porque se vuelve incapaz. Claro, no te podés valer por sí mismo, te volvés un incapaz absoluto de hecho. La gente de mí me está escuchando. Yo estoy todavía, no te escucho. No vaya que dormir, ¿no? Despierta, pepuaque. Bueno, entonces la interdicción declarada judicialmente, el juez te declara interdicto, es una causal, no es que te va a divorciar directamente, es una causal. Vos podés solicitar el divorcio, causal pues, causal de divorcio. ¿Para qué me querés casarte que estás casada con un loco, ¿verdad? O con un sordo mudo? ¿Verdad? Te da la posibilidad de liberarte, ¿verdad? Aunque suene muy cruel, ¿verdad? El del D, la D, perdón. Sí, Causales. requisitos Causales causales. de divorcio. El estado habitual de embriaguez, lo mismo, ¿verdad? El uso reiterado de drogas, estupefacientes, cuando hicieran insoportable la vida conyugal, así como el juego de azar, cuando amenace la ruina familiar. El tipo que se va a jugar en el casino, ¿verdad? ¿Por qué te lo dices? Bueno. El abandono voluntario del hogar o la separación de hecho por el plazo de un año. O sea, yo estoy viviendo contigo porque ese es el matrimonio. ¿Se acuerdan? El deber de cohabitación. Si yo le abandono a Emma por más de un año, ¿verdad? O por el plazo de un año, esa es una causal ya, ¿verdad? Incumplir con los deberes de asistencia para con el otro cónyuge o con sus hijos cuando fuere condenado para ello. O sea, el juez me dictó a mí prestación alimentaria y yo no estoy cumpliendo con eso. Entonces, esa es una causal de divorcio, ¿no? El adulterio, le pongo los cuernos. Y cualquier otra causa imputable al otro cónyuge que esté fundada en motivos graves y que hicieran imposible la vida en común. Acá ya mete todo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah. Entonces acá están las causales para solicitar el divorcio vincular. Lo mismo, ¿cuáles son los efectos? Acá sí hay más efectos, porque en el divorcio vincular, ¿qué decíamos? Se rompen todos los vínculos, todos se rompen. La disolución del vínculo matrimonial, la disolución de la comunidad conyugal. ¿Por qué hace referencia a los dos? Porque hay dos juicios, uno que es el de divorcio y el otro de la disolución de la comunidad conyugal. Los dos juicios se hacen. Entonces se rompe el matrimonio y se disuelve también la comunidad de bienes. Cesa el derecho hereditario entre los cónyuges, o sea, ya no hay más derecho de herencia, porque ya no tengo más vínculo con esa persona. Pérdida del derecho de la mujer, no es que puede dejar de usar, pierde luego el derecho de la mujer a usar el apellido del marido. Cada parte puede fijar libremente su domicilio una vez decretado el divorcio. No pueden contraer matrimonio antes de transcurridos los 300 días de la sentencia firme y ejecutoriada. ¿Por qué les parece que no pueden contraer matrimonio antes de los 300 días? Por si hay un embarazo de por medio. Exactamente. Y ese era uno que era Porque es el lapso máximo. Exacto. efectos. O sea, yo me estoy divorciando de mi señora. Está por salir la sentencia y tuvimos ahí una despedida, ¿verdad? Entonces, por eso eventualmente para que ese hijo sea severamente considerado matrimonial o extramatrimonial, ¿verdad? Por el otro matrimonio o con la otra persona. De haber invocado como causal la interdicción, alimentos y gastos de la enfermedad en caso de falta de recursos e incapacidad. Culpable no puede ser nombrado curador del cónyuge interdicto. Siempre eso es importante saberlo, ¿verdad? El culpable no puede ser nombrado interdicto. ¿Por qué? Porque el culpable no puede ser curador de una persona que tiene que cuidar. Si es culpable, justamente, no le va a poder cuidar si tiene la condición de culpable. No va a cumplir con el deber de curador, que es el de cuidar a la persona.
El cónyuge no declarado culpable conserva el derecho a alimentos, en caso de que haya una causal, obviamente, ¿verdad? Hasta contraer nuevas nupcias, concubinato o injurias graves contra el otro. O sea, si yo me divorcio de Emma por mutuo consentimiento, eventualmente, o por adulterio, y ella es la culpable y yo soy el inocente, entonces, hasta tanto yo no me case de nuevo, o no me concubine, o no injurie contra ella, yo tengo derecho a alimentos. Solo se puede invocar la causal de hecho punible cuando haya sentencia firme de la condena. O sea, si yo quiero arguir como causal intento o algún hecho punible, robo agravado, o homicidio, o intento de homicidio, tiene que haber una condena firme para que eso pueda arguirse como una causal, ¿verdad? Tiene que haber una sentencia. En cuanto a los hijos, perdón, Rambo. Causales, sí. En cuanto a los hijos, ¿cuáles son los efectos? En cuanto al relacionamiento y los alimentos. Lo mismo que en la separación judicial de cuerpos. La intervención del juez de la niñez y la adolescencia para la fijación de las medidas, ¿verdad? O sea, el juez en cuanto a la separación de cuerpos o en cuanto al divorcio vincular va a decidir cuáles van a ser los efectos jurídicos del divorcio o del divorcio vincular o de la separación de cuerpos. Seguramente porque cada caso es distinto. Algunos hijos quieren estar con la mamá, otros con el papá. Entonces hay que ver, ¿verdad?, en cuáles condiciones está el matrimonio para decidir qué hacer con los hijos. Se ve que desde los 6 años ya se le escucha. Se le escucha, se le escucha. Sí. No, y justo acá en la tendencia que uno de los últimos puntos dice, si existen hijos menores y existe controversia acerca de la tendencia de los niños, pues deberá oír el testimonio de este caso en que el caso de niños menores de 5 años debe quedar preferentemente a cargo de la madre. Si tienen más de un hijo, se trata de mantenerlos vivos. Sí. Eso en cuanto, dice acá en uno de los últimos puntos, la cesación de la separación judicial de cuerpo, porque este ya está repetido seguramente. La reconciliación. Sí, la reconciliación de los cónyuges antes del dictamiento de la sentencia pone término al juicio. Claro, cuando hay sentencia, el juez pues no puede revocar su sentencia. No, cuando hay sentencia, es revocable. Pero antes de la sentencia, sí puede haber arrepentimiento, retractación. Conversión de la separación de cuerpos en divorcio vincular. O sea, yo puedo eventualmente convertir mi separación judicial en divorcio vincular. ¿Cómo lo hago? Los cónyuges que antes de la vigencia de la ley 4591 hayan obtenido la sentencia que declaró la separación de cuerpos podrán presentarse conjuntamente ante el juzgado de la primera instancia en lo civil y comercial del turno a solicitar que se declare el divorcio con alcance del artículo primero. El mismo derecho tiene cada cónyuge a presentarse de forma individual, pero debe transcurrir 2 años desde la sentencia de separación de cuerpos. ¿Qué pasa? Que nosotros decíamos al inicio de esta unidad que la ley de divorcio vincular empezó a regir recién en el año 91. Antes del año 91 no existía el divorcio vincular. Lo que existía era la separación de cuerpos, decíamos. Entonces, ¿qué pasa si yo, como no me podía divorciar antes del año 91, quiero divorciarme ahora que la ley está vigente? Que hay una ley para divorcio vincular. Entonces, tomo mi sentencia de separación de cuerpos. Vamos a suponer que yo dicté separación de cuerpos en el año 1980. Supongamos. Y ahora en 2023 quiero solicitar mi divorcio. Lo puedo hacer. Tengo que traer mi sentencia de separación judicial de cuerpos y presentarla para solicitar el divorcio vincular de esa persona. Se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque antes no existía el divorcio vincular. Solamente existía la separación de cuerpos. Hay algo que no leí. Hasta ahí van los PPTs. Sí, pero Ahí expensa. vamos a ver. Un ratito. Sí, acá hay algo importante. La tenencia y la litis expensas.
Esto está en el artículo 172. Siempre estamos hablando del divorcio vincular. El juez podrá determinar, en caso de necesidad, los alimentos que deben que deben prestarse a la mujer, así como las expensas para el juicio, habiendo hijos menores. Las expensas son los gastos. Las partes recurrirán al juez tutelar para solicitar las medidas que correspondan. O sea, ¿quién le va a tener al hijo? Eso es lo que se va a definir. ¿Quién va a tenerle al hijo? ¿Quién va a pagar las expensas? ¿Quién va a pagar el costo de ese juicio? Eso es lo que se tiene que definir. El juez es el que va a determinar, ¿verdad? Los alimentos que deben prestarse a la mujer, así como las expensas para el juicio. ¿Cuánto va a costar? Porque todo juicio cuesta plata. Un ratito. Ok. Después dice pruebas en el juicio. Toda clase de pruebas será admitida en este juicio, con excepción de la confesión y el testimonio de ascendientes y descendientes de los cónyuges, que es lo que hablábamos también en concordancia con la separación judicial de cuerpos. Yo no le puedo pedir a mi mamá o a mi hijo que actúen en calidad de testigos. Tienen que ser terceras personas. No pueden ser ascendientes o descendientes. Después ya vimos los efectos, ya vimos. En cuanto a los hijos ya vimos, la cesación ya vimos. Y con eso cerramos esta unidad de 24 y 25. ¿Está bien? Preguntas, dudas, consultas, reclamos. Joana, Carolina, Hugo, José, Wildo. No, yo te sigo perfecto. ¿Me siguen, pa? Bueno. Nos matamos, pues.